Siendo ya las 8 de la mañana y 9 minutos, ya 8 de la mañana y 10 minutos para ser exactos, entramos a nuestro primer bloque de entrevistas. Tenemos con nosotros al economista Marco Flores Troncoso, quien es economista, ex ministro de Finanzas en el gobierno de Fabián Alarcón. También ha sido diputado provincial por Pichincha y diputado a nivel nacional por el Partido Social Cristiano. El economista Flores Troncoso va a hablar con nosotros sobre el tema y el impacto que ha tenido o que tendrá, porque vamos a hacer más que nada que vamos a analizar los impactos futuros de esta subida, de este incremento inusitado e inesperado y aparentemente afortunado de la gasolina o del petróleo a nivel mundial. Hoy amanecimos con un petróleo ya en $125. El petróleo, el precio del barril West Texas, que es el que nosotros tenemos como más o menos el parámetro para tener un referente, un precio para el petróleo ecuatoriano. Sin embargo, de esto pues existen muchas versiones, ¿no? De que nos puede beneficiar, de que no nos beneficia, de que la economía doméstica se ve perjudicada. Para eso tenemos al especialista. ¿Cómo está? Primero, muy buenos días, economista Flores. Buenos días, un gusto saludarlo, un saludo para su audiencia. Encantado de estar con ustedes esta mañana, a sus órdenes. Economista Flores, existen dos posiciones en cuanto al precio del barril y su impacto en la economía en el Ecuador. Una dice pues, que las arcas fiscales van a recibir excedentes, es decir, dineros que no se encontraban dentro del presupuesto general del Estado para este año aprobado ya por la Asamblea, que fue propuesto por el Ejecutivo, y otros que dicen que tendrá un impacto negativo para la economía doméstica, dado que van a subir los precios de las gasolinas, de los insumos, y efectivamente ha existido un incremento en la inflación en este enero del año 2022, que ha sido un incremento récord del 2.56%, el más alto de los últimos 4 años. ¿Qué tenemos que esperar los ecuatorianos de a pie, los que estamos aquí, con este incremento del precio del barril de combustible? A ver, bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero, el incremento de los precios de la inflación en el mes de enero no es producto de la guerra, porque el mecanismo de transmisión no es de un día para otro, ¿no? Si no se sienten los efectos de la guerra en el mes de enero, probablemente se comienzan a sentir a través de las estadísticas de febrero y más concretamente de las de marzo. El efecto inflacionario en el mes de enero es producto de un proceso especulativo muy grande, pero además sustentado en razones válidas, como el incremento de los impuestos. En el Ecuador es conocido y es característico, y en la mayoría de las economías pasa lo mismo, pero sobre todo en el Ecuador, que usted sube, por ejemplo, el precio de la gasolina y el carpintero o el zapatero le sube la mano de obra. Por eso se dice, cuando suben los combustibles, todo sube. El gobierno inició el año incrementando de manera sustantiva, el pago del impuesto a la renta. Eso, aparte del efecto real que tiene sobre los precios, sobre el presupuesto de las familias, genera un efecto especulativo. Por eso los economistas decimos que al final del día la economía importa en cuanto al manejo de las expectativas. La buena economía es el buen manejo de las expectativas. Dicho de otra manera, usted tiene un efecto muy fuerte sobre los precios, que también tiene una estructura especulativa, aparte del incremento de los impuestos, concretamente el impuesto a la renta, la creación del impuesto al patrimonio. Y la gente, cuando más va a sentir el incremento sustantivo del impuesto a la renta, es cuando tenga que pagarlo. Y cuando tenga que pagarlo va a ser en el próximo año, los primeros 3 meses del próximo año, porque recién ahí se va a dar cuenta el costo que le significa el haberse eliminado las exenciones o exoneraciones tributarias que habían antes por salud, por alimentación, por vivienda, en fin, todo eso se eliminó. Ese es el efecto más fuerte del impuesto. Lo que está sintiendo ahora es un efecto derivado del incremento de las tablas de retención y de pago del impuesto a la renta, pero lo más fuerte viene después. Esto ha generado de suyo un proceso especulativo que, a pesar de la fuerte contracción de la demanda,
usted tiene un crecimiento en el nivel de precios del mes de enero que no se había visto desde el año 2008, con un agravante. Si usted mira el componente del crecimiento de los precios en enero, está centrado en dos categorías, en el costo de los bienes, lo que consume la gente y los servicios, y fundamentalmente en el costo del transporte. El incremento del transporte es básicamente la razón sustantiva del incremento de los precios en enero. Los economistas hablamos de estanflación cuando simultáneamente se produce un fenómeno de inflación con recesión. Los cálculos más o menos nos podrían hacer prever que hasta final de año, de seguir este proceso especulativo, ahora sí ya en adelante, con los efectos que trae la guerra de Rusia con Ucrania, a lo mejor el Ecuador puede estar viendo una tasa de 5 o 6%, que significa un costo más o menos igual a la mitad del IVA, ¿no? Con un promedio mensual de 0,5% de impacto sobre la canasta de bienes y servicios. Y eso es lo que hay que cuidar. Además, las tasas internacionales seguramente van a empezar a subir ahora en este mes de marzo, y eso también le afecta a la economía ecuatoriana porque le encarece el financiamiento. Si usted quiere que hablemos de los efectos que causa la guerra en la economía ecuatoriana, de aquí en adelante, con mucho gusto. Pero me he referido a la pregunta central suya de qué pasó con la inflación en el mes de enero. Si no es la guerra, lo de enero, ¿no? Economista Flores, realmente en las últimas semanas hemos escuchado a los analistas económicos, lo escucha usted, y realmente parece ser que las perspectivas no son muy buenas. No le voy a alargar la pregunta. Parece que en vez de tener o poder ver esta posibilidad de incrementar, porque nos señalaba el diario El País de España en una nota que Ecuador se nota entre 700 millones de dólares aproximadamente en sus cuentas por cada 10 dólares que sube el precio de un barril de petróleo, del presupuesto, un estimativo que nos hacía. Eso fue publicado en el diario El País, está en su edición editorial del 7 de marzo. Pero a la par de aquello también se ve el impacto que habrá en nuestras finanzas y nuestra economía interna, y parece que realmente esta guerra, en vez de traernos buenas noticias en cuanto a la comercialización de nuestro barril de petróleo, va a tener un efecto bastante negativo en nuestras finanzas. ¿Es así? Primero, lo que usted ha visto en el diario El País de España no tiene sentido, está totalmente equivocado. Mire, para poder saber exactamente la cantidad de dinero que le va a entrar al Ecuador por los excedentes petroleros. Los excedentes petroleros es todo lo que ingresa al Ecuador cuando el Ecuador vende su petróleo, el petróleo de exportación, por sobre el precio referencial que está en el presupuesto del Estado. El precio del presupuesto del Estado referencial para el año 2022 es $59.20 por cada barril de petróleo. Necesitamos conocer el precio promedio de venta del petróleo durante el año 2022. Precio promedio de venta en el año, no de 10 días ni de 15 días, no de muy corto plazo, porque con eso no sacamos nada. Y eso lo vamos a saber al final de año. Pero lo que sí es evidente es que va a haber un incremento muy importante del precio promedio de exportación del petróleo ecuatoriano. Y deduciendo los costos que hay que deducir, por ejemplo, por la importación de combustibles y otros costos derivados que hay, el saldo neto es muy positivo para el Ecuador. Mi cálculo estimado, porque no se puede perfeccionar ese cálculo hasta no conocer el precio del petróleo promedio en el año, hasta no conocer exactamente el volumen de exportación de petróleo, cuánto mismo tenemos para exportar. Mi cálculo estimado es que por cada dólar que sobre el precio referencial del presupuesto, el Ecuador debería recibir $40. Dicho de otra manera, si el incremento es de $10, el Ecuador debería, en este cálculo aproximado, hasta no conocer las cifras exactas, tener un incremento de $400. Ahora, como usted bien ha dicho, se está vendiendo el petróleo sobre $123. Obviamente hay que descontar el castigo y hay que descontar, como le dije, algunos otros costos que hay. Si tuviéramos nosotros la posibilidad de vender el petróleo promedio en el año, diga usted a $80, bueno, estamos hablando de que estamos $20 por encima
por encima del precio referencial. Entonces, ya tiene usted más o menos la respuesta de qué es lo que recibiría el Ecuador. El año pasado el Ecuador recibió $2.000 millones extras porque se vendió el petróleo que estaba considerado en el presupuesto a $37, se vendió como a 65 en promedio. Y eso le permitió al Ecuador captar ese dinero en términos netos, es decir, lo que se recibe menos los gastos adicionales que se derivan. Y con eso se bajó el déficit fiscal. Pero si usted me permite, lo central de esto de que estamos hablando, es qué va a hacer el gobierno con el dinero. Yo soy secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas y le puedo decir que el criterio del foro, nuestro, mío, es que es evidente, absolutamente necesario, que buena parte de estos recursos, si no se puede en su totalidad, buena parte de estos recursos se dediquen a las familias ecuatorianas. Y cuando digo se dediquen a las familias ecuatorianas, primero hay la base legal para hacerlo. Hay la base legal que le permite hacerlo. Y así no lo hubiera, la Asamblea la puede crear, pero sí la hay. Cuando digo ayudar a las familias ecuatorianas, es que nosotros tenemos un grave problema aquí de una economía que no crece lo suficiente y que no genera las suficientes compras, las suficientes ventas, que no recupera empleo, que no reduce pobreza y que no le permite al SRI recaudar más porque hay más ventas, más compras, no porque hay más impuestos. Esa no es la forma correcta de recaudar. La forma correcta de recaudar más es generando más economía, generando más actividad económica. Esta economía es una economía estancada. De hecho, el rebote del 4.1 en el año 2021 es el rebote más bajo de toda América Latina que tiene el Ecuador. Y la proyección para este año es que la economía estará creciendo entre 2,5% y 3%. Con eso no sacamos nada. Es decir, necesitamos crecer mucho más para poder reducir pobreza y para poder recuperar empleo. Y no se logra crecer si no se mete dinero en la economía. Pero además usted ve cuál es la situación de los hospitales desabastecidos, usted ve que todavía estamos en plena pandemia, hay necesidad de abrir líneas de crédito e impulsar los motores de reactivación de la economía con dinero fresco. Motores de reactivación, por ejemplo, como el de la construcción, como el del turismo, crédito a la agricultura. Me parece que una buena idea sería entregar gratuitamente semillas de alto rendimiento a los agricultores para que puedan sembrar y el Ecuador se beneficie de precios más bajos. Es decir, hay una serie de mecanismos que se pueden usar. Refinanciamiento del capital de trabajo que necesitan muchas empresas, pequeñas y medianas empresas. No se ha hecho nada porque no se ha puesto recursos para eso. Toda la plata está huyendo a la Reserva Internacional. Entonces, esta lotería que le cae al Ecuador es una lotería que tiene que ser bien usada. Y la forma de usarla bien es en la gente, porque las familias ecuatorianas necesitan esto desesperadamente. Tenemos un nivel de pobreza enorme, un nivel de desempleo enorme. Usted ve que los precios están subiendo, la gente ya no da más. Ahora, ¿cuál es el lado negativo del incremento del petróleo? Y más que eso diría yo, de las materias primas, porque el petróleo es una de las materias primas. Bueno, hay cosas que se van a encarecer para todo el mundo, entre ellos el Ecuador. Por ejemplo, los fertilizantes, por ejemplo, el aceite de girasol. Hay problemas por el lado de las exportaciones de camarón, de banano y de flores que el Ecuador realiza a Rusia, a Ucrania y a los 4 países que están alrededor de Rusia, ¿no? Entre esos Bielorrusia. Entonces, eso en este momento está suspendido, ¿no? Y las exportaciones a todo este sector son más o menos entre 1.000 a 1.200 millones de dólares en el año. Obviamente los exportadores tendrán que buscar otros mercados. De manera que hay costos que se van a incrementar. Se van a incrementar, por ejemplo, los costos de los combustibles que importa el Ecuador. Quienes usan gasolina súper van a tener un impacto bien fuerte. Precisamente mañana, el 11 de cada mes, se entra en vigencia el nuevo precio de la gasolina súper. Vamos a ver a cuánto llega ahora. Yo decía, más en serio que en broma, que si es que el galón de gasolina súper llega a $5, muy poca gente va a poder comprarlo. En el Ecuador, los que compran gasolina súper no son los ricos. Los ricos no llegan al 0,5%, infortunadamente. Ojalá hubieran más ricos en el Ecuador. Es la clase media, es la clase profesional y en general la clase media que quiere proteger sus vehículos.
Si usted me dice, bueno, es la clase media alta, bueno, es la clase media alta, pues no son ricos. Es decir, pagar $5 por barril, por galón de gasolina sería terrible. Y no creo que las familias que en este momento están usando la super lo puedan hacer. De hecho, mucha gente ya está cambiando y buscando la forma de poner aditivos, en fin. Pero además la gasolina en el Ecuador es pésima, daña los motores y liquida el medio ambiente. Estamos pagando un precio internacional de gasolina super por una gasolina de tercera o cuarta calidad. Así es. Este es uno de los efectos que tendría. Economista, justamente en este tema, y es para poder finalizar también, porque somos aquí esclavos del tiempo en cuanto a nuestros minutos en vivo, pero y ya también para despedirnos, se prevé que a partir del 11, es decir, ya a partir del 12 de marzo, la gasolina puede llegar a los $4.40, la gasolina super, lo cual sería terrible, ¿no? Un impacto para todas las economías, no tan solo para las de la clase media, porque realmente lo que usted dice es muy cierto. Es la clase media la que cuida sus inversiones, sus vehículos. Los ricos generalmente, que son un porcentaje muy poco del mercado, casi inexistente en el mercado, no lo sienten. Es la clase media y la que cuida su inversión. Agradeciéndole también por su presencia el día de hoy, economista Flores. Ha sido bastante claro. Las perspectivas económicas son como son. A veces uno desde la ignorancia puede pensar que estas noticias vienen con bendiciones, pero a la larga lo que traen son más problemas, más dudas y nos dejan en ascuas, ¿no? De qué va a pasar con un futuro en el cual hemos visto cifras muy impactantes, como la inflación el mes pasado, que es una inflación histórica en el marco del Ecuador. Muchas gracias, economista, por habernos acompañado el día de hoy. Le agradecemos su presencia. A la orden siempre. Buen día.